Voy a exponer lo que es el funcionamiento, origen y parte constructiva en cuanto a cálculos del mecanismo de Ginebra. El nombre deriva del primer dispositivo usado en relojes mecánicos, siendo Suiza y Ginebra importantes centros de manufactura relojera. También se le conoce como mecanismo de la Cruz de Malta debido a su parecido visual. Como dato adicional, la Cruz de Malta es un símbolo bomberil usado desde el siglo XII como insignia por los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén. Su funcionamiento. La rueda de Ginebra, también conocida como la Cruz de Malta, es un mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento circular intermitente. Cada vez que el rodillo que se encuentra ubicado en la rueda conductora contacta con la cruz, provoca el giro. Esto es lo que causa, digamos, sí, dependiendo del número de aspas y dependiendo, digamos, de la velocidad rotatoria del motorcito, de la biela que tiene el rodillo, se van a producir determinadas vueltas en la cruz. Además de que dependiendo del número de vuelta, del número de subdivisiones que tenga la Cruz de Malta, dependiendo de esa cantidad, también depende el giro. Es decir, si tiene 8 subdivisiones, tendría que girar 8 veces el mecanismo que tiene el rodillo para poder que dé esa cruz una sola vuelta. Lo cual quiere decir que 1 sobre n, es decir, que si posee n ranuras, entonces rotará 1 sobre n por cada vuelta del rodillo. Aplicaciones. Una aplicación antigua, sí, aquí. Una aplicación antigua de la rueda de Ginebra en los proyectores de cine. La película no corría continuamente en el proyector, sino que avanzaba fotograma a fotograma, permaneciendo frente al lente 1 sobre 24 partes de segundo. Este movimiento intermitente se conseguía utilizando la rueda de Ginebra. Bueno, ya teniendo claro esta parte como tan teórica, como tan histórica, pues vamos a pasar a la parte de cálculos. Bueno, claro, de una vez que esta es una presentación que no es propia mía, es del señor Héctor Arturo Torres Ramírez y es una presentación de una página de internet. Bueno, este es el trazo de la rueda de Ginebra de múltiples pasos, es decir, aquí uno verá cuántos pasos le coloca. Y dependiendo de ese número de pasos es que uno va a hacer la rueda de Ginebra. Bueno, la rueda de Ginebra no, el mecanismo completo. Bueno, esta parte pues, de definición pues ya lo habíamos hablado, que es el mecanismo que convierte un movimiento circular continuo en un movimiento intermitente. Siguiente parte. Bueno, en una rueda de Ginebra se distinguen dos elementos principales, la estrella y el piñón, que vendría siendo este. El piñón, que es la rueda que porta la energía, tiene a su vez dos partes que permiten que opere en relación con la estrella. El perno, que transmite el giro, y la masa, que traba el movimiento. Es la que luego, con esta parte de acá, contacta con este lado. Bueno, para construirlo, primero trazamos, digamos, una circunferencia. Alrededor de esa circunferencia trazamos 8 subcircunferencias, que esto es una constante. Esto es para construir la parte del piñón. Entonces, cuando gira esta pieza en el perno traza una trayectoria circular, es necesario en el trazo mostrar las 8 posiciones más críticas de esta trayectoria, pues son la base de este trabajo. Es decir, esta parte es constante, uno verá qué distancia le coloca desde este origen hasta el centro, uno verá qué parte le coloca con tal de que hayan 8 circunferencias. En este caso se realizará una rueda de 5 puntas, tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, aquí eran de 5 puntas, en mi caso fueron de 8. Los 360 grados de una vuelta se dividían entre el número de pasos que se pretende de la estrella, en este caso 72 grados, para las 5 puntas. Exacto, ese es el resultado. Pero para mí, que utilicé 8, entonces dividí 360 sobre 8 y me dio 45 grados. Entonces aquí no son 72, sino 45. Se trazan las dos líneas en el ángulo complementario, es decir, para simplificarlo mucho más, que este ángulo de aquí sea igual tanto para la parte de arriba como la parte de abajo, es decir, sea complementario entre estos dos y que esté fijo al eje horizontal de esta circunferencia, para que sea más fácil calcularlo luego. Después de eso se traza, digamos, una especie de simetría entre este círculo y el origen que se crea, y entre esa simetría se crean dos líneas, para crear así la primera parte de la estrella. Esa primera parte de la estrella, que es este lado de acá, lo vamos a hacer una revolución del programa del número de ejes que uno necesita. Por ejemplo, aquí necesitaban 5, le hicieron 5, 1, 2, 3, 4 y 5, pero yo necesito 8, entonces hacía 8 de estos mismos, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tiene que coincidir la octava, perdón, la séptima, porque empezaremos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la 8 tendría que coincidir con esta exactamente, si no, hay algún error en los cálculos. Este círculo se corta con respecto a las líneas guía de las estrellas. Como resultado se puede observar ya la silueta de la parte final. Quiere decir que este círculo que se trazó aquí, tangente a las circunferencias que habíamos creado al inicio, es la parte que nos va a dar, digamos, el interno, donde se va a estar rozando la masa del piñón. Entonces siempre hay que trazar este círculo tangente a las circunferencias pequeñas. Además de que a esto también se le debe hacer revolución. A esta curva también se le deben hacer las 8 revoluciones. En este caso eran 5. 1, 2, 3, 4 y la quinta que acá. Pero para mi caso eran 8. Después de tener eso, como le dije, 1, 2, 3, 4, 5 y las 5 aspas, ya tenemos la parte principal. Después de tener eso,
rotamos la figura, como puede ver aquí. Aquí la tenemos prácticamente a un ángulo entre este y este eje, y aquí lo rotaron, de modo que el caminito en el mismo eje, se rota en este mismo eje, de modo que quede aquí alineado con el eje horizontal, para poder así saber con una de las circunferencias dónde va a estar el punto máximo, digamos, que va a tocar el perno que produce el movimiento en la cruz. Después de eso se traza una línea que va desde uno de los picos de la estrella. Esta parte es para trazar el límite de la circunferencia, pero realmente este límite no es completamente necesario. ¿Por qué? Porque este límite uno puede crear una especie de hueco aquí en la parte central y trabajar sin la masa, y aún así va a funcionar porque esto se está trabajando con ejes fijos, lo cual quiere decir que esta masa realmente no es del todo necesaria. Y pues esta parte pues es explicativa de eso. Y aquí se explica que el mismo proceso se hace para el número que uno desee de espacios así, de aquí, de pasos o de aspas o de caminos o de lo que sea. En este caso ya lo están utilizando para 6 partes. En el anterior estamos viendo cómo lo creaban para 5, aquí lo están creando para 6 y nosotros lo creamos para 8. Pero se puede crear para el número de pasos que uno desee. Y eso sería todo. Ya después de esto pasamos a la parte de demostración física de cómo quedó el mecanismo. Prueba de funcionamiento del mecanismo de Ginebra. Esta es una prueba para 4 pasos, ahora la vamos a hacer para 3 pasos. Para 3 pasos sigue funcionando, sino que el problema es que al manejar una velocidad que es superior, digamos, a la del funcionamiento del mecanismo, entonces tiende a trabarse por esta parte. Más que todo por lo que vemos que en esta parte no hay masa. Entonces la masa me está impidiendo que todas las revoluciones sean exactamente iguales. Entonces después de cierto punto se va a trabar el mecanismo, que es exactamente en ese punto, que vendría siendo en la vuelta número 2. Y lo mismo pasaría si le quito todas las partes y lo hago el mecanismo de Ginebra original, que vendría siendo de un solo paso. Después de una vuelta pues se trabaría. Bueno, de hecho funcionó mejor de lo que creía. Pero este es el funcionamiento del mecanismo de Ginebra original.